Muy buenas noches y bienvenidos al segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45 este viernes completamente en vivo, viernes de restricciones. Usted pudo ver que ya están los primeros capturados precisamente por irrespetar las restricciones que ha impuesto el gobierno central para buscar romper la cadena de contagios. Queda totalmente demostrado que también la población no está colaborando y esto pasa a nivel nacional, así que como bien refería Juan José en su cierre, es viernes de quedarse en casa. Y para poderlo acompañar este viernes hemos preparado dos temas que esperamos sean de su interés porque han estado definiendo la agenda noticiosa del país. Para el primer tema conversaremos sobre la preocupación de la Asociación de Enfermedades Infecciosas por el considerable aumento de casos de COVID-19 y las recomendaciones que se pueden seguir en medio de esta cuarta ola que ha venido a golpear seriamente a la sociedad guatemalteca. Y en el segundo tema conversaremos sobre los problemas que se han ido detectando en el uso, o mejor dicho, el mal uso de las facturas electrónicas. Esperamos que ambos temas sean de su interés y que nos acompañe a lo largo de estas dos entrevistas a María Inés Rivera, que me acompaña esta noche. Muy buenas noches, María Inés. Buenas noches, Cristians. Qué gusto estar aquí contigo a las 8:45, como tú bien dices, pues abordando estos temas de la pandemia, ¿no? Que sin duda alguna pareciera que estamos en pausa en este país, que nada avanza en este sentido, pero esperemos que de verdad que haya una colaboración, como tú bien decías, de parte de la población, porque al final del día el gobierno puede seguir tomando medidas, pero si nosotros tampoco colaboramos, pues esto no va para ningún lado. Es algo recíproco, ¿no? Totalmente, y aunque hay grandes rechazos a las medidas, también hay grandes desobediencias que contribuyen a que el virus siga circulando. Y para entrar en materia directamente ante el incremento de casos de COVID-19 en el país, incluyendo la niñez y adolescencia, la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, AGEI, emitió un comunicado para expresar su preocupación e insistir en que la vacunación masiva es indispensable para mejorar el control en la transmisión del virus. Resalta que para que la inmunización sea efectiva debe existir una campaña de información, educación y divulgación sencilla, clara, transparente e incluyente sobre los beneficios de la vacuna, destacando no solo la prevención del virus, sino que también se prevenga hospitalización y pérdida de la vida. Para conversar sobre los planteamientos que ha hecho la AGEI, nos acompaña la doctora Nancy Sandoval, presidenta de la Asociación de Enfermedades Infecciosas, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctora, bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches, Cristian, y Marnés, y a la población que está todavía viernes a las 9:30 de la noche atendiendo las noticias, que muchas veces, como bien decía Marinés, hay que tratar de ver cómo entre todos podemos contribuir a que esto por fin cese. Así es, doctora Sandoval, bienvenida. Qué gusto, pues, para hablar un poco acerca de esto y no con ánimos de asustar a la población, pero creo que lo hemos hablado y abordado varias veces. Estamos en una cuarta ola de COVID-19, digamos, desde su punto de vista y su expertise. Impresiones ahorita de la pandemia en Guatemala, sobre todo estas últimas semanas. ¿Cómo califica lo que está sucediendo en el país con el tema de casos de COVID-19 en estos momentos? Sí, la verdad es que yo siempre insisto, ¿verdad? Que la población puede estar un poco cansada o la verdad es que sí, o agobiada de que no cesan los casos, pero es interesante que tenemos hoy, al día de hoy, hasta el último reporte, cerca de 3.000 casos, 2.896 de 10.583 muestras realizadas. Esto está muy cercano a los 3.000. Llevamos unos días en los que nos acercamos, si bien es cierto, a 2.700, 3.000 casos por día, y estamos teniendo pues un incremento en los casos. Estamos escuchando constantemente en nuestras redes sociales cadenas para pedir que apoyemos económicamente para algunas personas que no pueden tener un espacio en la red hospitalaria y que no pueden ya costear su ingreso en un hospital privado. Pero también la salud pública, pues sí, hemos escuchado constantemente que la capacidad de atención en los hospitales en la red está saturada. Yo quiero decirle a la población de que es cierto que podemos estar cansados, pero todavía, aunque si bien es cierto, hemos estado escuchando que han ingresado vacunas, todavía el ritmo de la vacunación es muy bajo. Llevamos únicamente 1.200.000 dosis de vacunas colocadas, ¿verdad? Y de vacunas de segunda dosis o esquema completo, no llegamos ni siquiera a 250.000 personas. Entonces, estamos muy lejos de la inmunidad colectiva, pero más allá de eso,
Estamos ante un incremento de casos en todas las edades, Marinés. Cristian lo comentaba a un inicio, nuestro comunicado hace un llamado a la población y a las autoridades, ¿verdad?, para poner atención, puesto que vemos que se ha habido un incremento mayor en toda la población, pero hay un grupo, ¿verdad?, que entre los 13 y 19 años, ese registro ha sido un 60% más en junio que en mayo, pero no es solamente en este grupo, sino que todos los grupos también están teniendo un incremento importante, sobre todo población adulta joven entre 20 y 49 años de edad. Esto no quiere decir que no se siga muriendo más o atendiendo más en los hospitales a gente mayor, pero es importante que estemos atentos y la preocupación también, aunque puede ser muy raro el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica asociado a COVID, sucede entre 1 de cada 5,000 casos en los niños. Es decir, si aumentan los casos en toda la población, también pueden aumentar los casos en la población pediátrica. Entonces, es importante que mantengamos las medidas de prevención. Insistimos muchísimo en que si no tiene que salir, en realidad que trate de quedarse en casa, trate de hacer las actividades que pueda sin salir a la calle, excepto las que sean muy esenciales. Las medidas de prevención, como mascarilla, distanciamiento físico, higiene de manos y la vacunación, hasta ahora nos funcionan, incluso con las variantes que sabemos que circulan, y la Delta, aunque no tenemos confirmación aún de la circulación, pues estamos a la espera de que vengan esos resultados Doctora para poder... Sandoval, doctora Sandoval, para que la audiencia pueda comprender el avance de la pandemia, si aumenta el tamizaje, obviamente aumenta el número identificado de casos. Estamos hablando que a lo largo del desarrollo de la pandemia en Guatemala hemos estado más o menos a un 20% de las pruebas realizadas. Cuando se realizaban 1.500 era proporcional, y hoy que se hacen 10.000 sigue siendo un 20%. Hay otros indicadores que nos alertan de realmente el avance de los contagios. ¿Hay algún otro indicador mucho más fiable? Porque además a veces se hacen 1,000, a veces se hacen 8,000, a veces se hacen 10,000. Realmente no ha habido un diseño metodológico para hacer el tamizaje en el país. ¿Cuáles otras variables nos permiten identificar la incidencia de la enfermedad en estos momentos? Sí, excelente observación, Cristian. Sí, quiero decirle que mientras más pruebas hacemos, no debería de ser que tengamos más detección. Es decir, si la pandemia estuviese controlada, con 10.500 pruebas deberían de salir menos casos positivos. Es decir, que los índices de positividad se conservan, aunque hagan 1.500 pruebas. Es decir, cuando hacen 4.000 pruebas, aún hay casi 1.500 casos. Entonces, ese es un indicador muy, muy fiable. Desde luego, hacer más tamizajes es súper lo que queremos. ¿Por qué? Porque si la persona se sabe que tiene COVID, se va a aislar, se va a separar del grupo con el que se relaciona, y esto para la cadena de transmisión. Otros indicadores que nos sirven, como usted bien apunta, son los índices de ocupación de áreas críticas, por ejemplo, ¿verdad? Estos, cuántas camas disponibles, los porcentajes de ocupación de los intensivos, si estos deberían de tener una ocupación que le permita a uno tener un margen de un 10% de libertad, por ejemplo. Pero nosotros, si estamos viendo la denuncia incluso de las autoridades de salud, que hace más o menos 4 o 6 semanas fue la última vez que yo escuché que estuvieron indicando, la ocupación de nuestras camas de área crítica sobrepasa por mucho hasta 160%. Leí que el general tenía una ocupación del 400% de este espacio. Ese índice, esas ocupaciones nos hablan de cómo está la pandemia. O por otro lado, las muertes, Cristian, ¿verdad? Estamos cerca de llegar a las 10.000 muertes. Entonces, esto solo estamos hablando de la población que muere por COVID y que le hicieron la prueba, pero sabemos que hay mucha gente que no acude y no se hace la prueba, y esto se tiene que cotejar más con los incrementos en la mortalidad en estos picos y cómo coincide. Lo otro que también estamos nosotros viendo es cómo los centros de atención se desbordan, ¿verdad? Cómo ellos dan alerta y dicen que ya no tienen capacidad de atención,
y lo miramos también en el tamizaje, ¿verdad? Cómo está bajando. Esto quizás sería como lo que uno mira de manera más visible, ¿verdad? Porque otros indicadores que pudiéramos ir teniendo ya de letalidad o de mortalidad por grupo, ¿verdad? Esto en el tablero COVID no se desglosa, hay algunas instituciones, ¿verdad? Pero de iniciativa propia, como por ejemplo el Laboratorio de Datos, que nos ha apoyado a nosotros también para analizar y proporcionar un análisis un poco más detallado. Pero en este sentido, lo que preocupa muchísimo es que no vemos una reducción de los casos. Llevamos semanas en las que no bajamos esos índices de positividad. Y yo, para que la población me comprenda, una pandemia se controla y se permite o se recomienda que se retiren los confinamientos cuando los índices de positividad están por debajo del 5%. Una y otra, que el país esté muy educado, que esté muy consciente en el cumplimiento de las normas, que esto todavía vemos que no se cumple del todo, y otra que tampoco está sucediendo es el tamizaje del rastreo de casos. El control de brotes que puedan haber tampoco lo tenemos tan determinado. Realmente yo, como lo miro en este momento, los indicadores nos tienen en un borde, ¿verdad? Que estamos de ahora para 14 semanas, todavía esperamos una alzada. No es que pensemos que ya va a bajar. Acuérdense que el virus tiene de 10 a 14 días de periodo de incubación, entonces nos esperan todavía 2 semanas críticas. Doctora Sandoval, hablando un poco acerca, digamos, de estas medidas tomadas de parte del gobierno, el estado de prevención, como usted bien mencionaba, la gente ya está cansada, está desesperada, pero lamentablemente en tema de pandemia y sobre todo con esta enfermedad, pues es un tema, como ya mencionábamos con Cristian, de doble vía, ¿no? Si las personas pues no se empiezan a cuidar, tampoco vamos a ir para ningún lado, digamos. ¿Cómo considera usted esta medida del estado de prevención de parte del gobierno? ¿Es acertada? Y sobre todo, ¿a qué puntos hacen ustedes alusión en su comunicado que hay que prestarles pues mucha atención también? Sí, mire, Marinés, definitivamente las medidas del estado de prevención que se han tomado no alcanzan, ¿verdad? Pero estas, en mi opinión, esto no lo mencionamos en el comunicado, porque nosotros en el comunicado lo que pensamos es de que si se hace una vacunación masiva, pero expedita, el caso sería muy distinto. El control de la pandemia se ha visto a nivel mundial. Los países que están logrando mejorar son porque han hecho un avance de una vacunación masiva. Guatemala no está ni cerca de esto, entonces hay que implementar y hay que apoyar mucho en esto. En mi opinión, y lo que usted me preguntaba en concreto, las medidas del estado de prevención se quedan cortas porque parecieran más encaminadas hacia un punto en concreto, Marinés. Por ejemplo, esas medidas limitan las actividades al aire libre, pero no hacen un pronunciamiento drástico con las medidas, por ejemplo, en los lugares encerrados, pocos ventilados, cuando sabemos que los lugares al aire libre con distanciamiento físico, pues no son las de mayor transmisibilidad, ¿verdad? Sí hacen una recordatorio en el uso estricto y obligatorio de la mascarilla, pero aunque miramos noticias de que sí están cumpliendo con poner multas por aquí, sabemos y miramos que siguen existiendo actividades, ¿verdad?, de reuniones donde están haciendo estas cosas. Por ejemplo, actos protocolarios, es como no se entiende, ¿verdad? Estamos limitando a la población a hacer esto, pero seguimos viendo actos protocolarios para inauguraciones de actividades y preocupa, Marinés, porque el plan de vacunación no se está siguiendo a cabalidad. Vemos que se han saltado esas fases de vacunación y nuestra plan de vacunación, muy estructurado al inicio, hacía una proyección de vacunar primero a la gente que tenía más riesgo de gravedad o de morir, ¿verdad? Esto sabemos que era la población mayor de 70, mayor de 60, mayor de 50, con comorbilidades, pero estamos viendo que se están saltando las fases y pareciera que está siendo un poco más política la decisión y que no se está siguiendo ese plan de vacunación por riesgo epidemiológico y por carga de enfermedad para gravedad, ¿verdad? Esto es preocupante. Es cierto que las medidas, en mi opinión, no alcanzan, pero pedimos la colaboración de la población
y las autoridades tienen que, como sí decimos nosotros en el comunicado, tienen que tomar unas medidas que sean con base, Marinés, a lo que está pasando en la pandemia, ¿verdad? Es decir, tienen que tomar medidas epidemiológicas, pero con base técnica, luego de analizar esos datos de cómo se está comportando la pandemia, porque lo que sí tenemos ahora es un descontrol. Doctora Sandoval, es claro y evidente que una vacunación masiva no es una probabilidad para Guatemala, por lo menos en el corto plazo. Ayer Laboratorio de Datos refería que si se vacunan una cantidad bastante alta, estaríamos cubriendo a la población diariamente, estaríamos cubriendo a la población objetivo en enero del 2022, pero las cifras eran de vacunar 100,000 diarios, o sea, realmente es un número que para Guatemala es imposible en las condiciones en las que hemos visto de acceso a vacunas poder cubrir. ¿Qué otras alternativas hay teniendo en cuenta que la llegada de vacunas ha sido a cuentagotas y el acceso a un contingente altísimo de vacunas no es una probabilidad en el corto plazo? Es que no hay de otra, Cristian. Es que el gobierno tiene que, el gobierno no tiene otra prioridad en el país que controlar la pandemia. Si no consigue controlar la pandemia, no tenemos ninguna posibilidad de avance económico, ninguna posibilidad de celebrar el bicentenario con el que se escucha tanto ánimo de hacerlo. Tampoco se puede trabajar todas las iniciativas que tienen en plan. Es decir, no veo como una posibilidad que no lo contemplen, Cristian, es que no es posible. O sea, es mucha muerte innecesaria está sucediendo por la falta de vacunación y de que hay. Es decir, es cierto que ha habido una cantidad cuentagotas, pero ¿por qué no se está colocando esas cantidades de vacunas ya? Es decir, seguimos viendo centros de vacunación hasta las 2 de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos que esas vacunas que ya llegaron, el donativo que vino de 1,5 millones, si se colocan 100,000 dosis en el día, Cristian, estamos teniendo que en 10, 15 días deberían de estar colocadas esas vacunas? O sea, no es que no se pueda, es que aquí lo que está haciendo falta es cabeza y control. Es eso, un orden, una organización, es lo que no vemos. Doctora Sandoval, y hablando un poco acerca, digamos, de las fases que usted mencionaba, porque usted hacía mención que de cierta forma podría estar saltándose las fases sin cumplir, digamos, con vacunar a personas más vulnerables, pero platicando con un doctor justo en el canal el otro día, hablaba un poco acerca también de la importancia, por ejemplo, de abrir estas fases a personas, no sé, más jóvenes, 18 años para arriba, que son económicamente activas y que llegan a su casa, digamos, a contagiar probablemente a personas de tercera edad que no salen a trabajar como estas personas que sí son jóvenes y son económicamente activas. Digamos, ¿cómo ve usted la posibilidad de ampliar las fases y empezar con personas más jóvenes? O, digamos, la prioridad debe seguir siendo enfocarnos primero pues en personas de tercera edad que parece ilógico pensar que vamos por 40 años cuando no hay una gran cantidad de población vacunada, por ejemplo. Sí, lo que usted plantea es muy interesante. En primer lugar, quiero decir que el plan de vacunación, la priorización de los grupos a vacunar, no ha salido de una forma improvisada, como sí está haciendo el plan y la implementación. Eso sí está improvisado. A alguien se le ocurre, vamos a hacer esto y lo empiezan a hacer. Eso no es plan. Plan de vacunación es lo que se hizo en la priorización. Cuando se priorizó las fases, se hizo un análisis técnico. En ese análisis de la priorización, la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas participó a través del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones, haciendo un análisis junto con todos los integrantes de la situación epidemiológica, Marinés. O sea, esas fases salen por la mortalidad y por la tasa de enfermedad y carga de enfermedad y muerte y hospitalización de nuestra pandemia. Entonces, sí es cierto que hay ahorita más contagios en esta población que usted menciona, pero la tasa de mortalidad, de muerte y de hospitalización no es esa la gran mayoría de casos. Entonces, lo que no se ha hecho es llegar verdaderamente a esa población. No se ha avanzado hacia ir hacia Guatemala, hacia adentro, Marines. Todo se ha puesto en centros de vacunación muy metropolitanos, muy de departamento, ¿verdad? Esto falta llegar a la comunidad de verdad.
Esto no se ha hecho. En lugar de ir avanzando así como desordenado, lo que se debería es intensificar con más equipos vacunadores a la población diana, pero estamos viendo, por ejemplo, que ahorita se saltaron a la fase 3 y todavía no hemos terminado la fase 2. Entonces, así no vamos a conseguirlo. Y yo entiendo el punto que decía Cristian. Pareciera que al ritmo que vamos nos va a tomar casi 6 meses o un año. Lo que no podemos es aceptar eso, no lo podemos. Si el país hace eso, habrá mucha más muerte innecesaria. Y ya está sucediendo. Y quiero decir que mientras más infección hay más posibilidad de mutación. Y mientras más mutaciones, más posibilidad de variantes. Incluso de que hayan variantes que que tengan capacidad de escape inmunológico, que le llamamos, es decir, que no vayan a ser sensibles a las vacunas. Es que todos los motivos ahora es para enfocar los esfuerzos principalmente en vacunar, debido a que el país no tiene unas medidas epidemiológicas reales encaminadas al control de la pandemia. Entonces, Doctora, como no las tiene, hay que vacunar. doctora Sandoval, a un año y medio de que llegó la pandemia a Guatemala, ha habido una pérdida de temor a la enfermedad y uno constantemente empieza a identificar que en círculos cercanos hay infectados, hay enfermos. Todo el mundo ahora es experto en COVID, le dicen que tiene que tomar ivermectina, que tiene que tomar vitamina C, zinc, todo el mundo ya tiene la receta de memoria, más todas las tomas tradicionales de nuestra sociedad. ¿Cuáles son las acciones responsables que una persona infectada debe tomar al momento de sospechar? Marinés refería la semana anterior una frase muy interesante: todo es COVID mientras no se demuestre lo contrario. ¿Cuáles son las acciones responsables? Porque además las personas se enteran, siguen en su actividad, creen que no es riesgo o no ponen en riesgo a su círculo cercano. ¿Cuál es la actitud responsable al momento de enfrentar la enfermedad? Definitivamente, lo primero es sospecharlo. En este momento, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de nariz, eso puede ser COVID, ¿sí? Es así. La variante Delta puede tener un poco menos de cambios en el olor y en el sabor. Así es que esto que lo veíamos muy frecuente en la variante original o en la cepa original, no sucede en la variante. Si esto sucede, hágase la prueba si tiene síntomas. Si estuvo en contacto con alguien que es positivo y aunque no tenga síntomas, hágase un PCR. Pero ¿qué quiero decir con esto? Mientras espera la prueba y si se sabe positivo o mientras espera la prueba, aíslese, póngase en aislamiento y mientras espera la prueba está en cuarentena. O sea, no siga trabajando a la espera del resultado y luego cuando es positivo piense que no va a contagiar. Los asintomáticos y los pacientes, aunque no tengan gravedad, pueden infectar a otros. Aunque estén vacunados de esquema completo, pueden infectar a otros. Con lo cual, no bajemos la guardia. Y yo insisto muchísimo, ¿cuál es el riesgo? Quitarse la mascarilla cerca de otra persona. Ese es el riesgo. Es respiratorio, nariz y boca. Ese es el riesgo. Y luego la higiene de manos definitivamente tenemos que tenerla. El distanciamiento y los lugares ventilados preferentes de acuerdo. Pero por ese motivo, en esta escalada de casos, mi recomendación, de verdad, encarecidamente se los pido, si no tienen que salir, de verdad, no salgan. Están viendo ustedes en sus redes sociales a cada rato esquelas, sabemos que ha muerto familia, nuestros amigos, conocidos. No nos expongamos porque el virus está acá y la pandemia está sin control. Doctora Sandoval, la pregunta que le voy a hacer para un año y medio después de pandemia, como refería Cristian, parece de novatos, pero todavía escucho mucho de gente que tiene síntomas y decide hacerse una prueba antígeno, que generalmente a veces puede tirar un falso negativo. Digamos, recordarle a la población cuál es la prueba ideal, y hablábamos con Cristian ahorita justo del costo que puede implicar incluso, pero realmente puede salvar vidas. Digamos, ¿cuál es su recomendación en este aspecto? Sí, recordemos algo, si la persona tiene síntomas, es mucho más fácil que con síntomas sea positivo el antígeno, ¿sí? Pero si la persona tiene síntomas y el antígeno es negativo, tiene que hacer un PCR. Es así, porque el PCR lo que detecta es material genético del virus y el antígeno podría darnos un falso negativo en este caso, ¿verdad?
Y lo que yo recomiendo es, vaya a los laboratorios móviles, vaya a hacérselo, y si no, váyase a un hospital COVID. Ahí hay unas áreas en donde están tamizando, o sea, donde hacen las pruebas para ver si ingresan un paciente o no, y exijamos esa prueba, porque las pruebas, entonces hay que usarlas. Lo ideal, si el paciente no tiene síntomas, si estuvo en un grupo donde salió un positivo y no tiene síntomas, ahí sí lo ideal es que se haga un PCR, Marinés. Para Doctora, fines prácticos es mejor un PCR, a menos que tenga muchos síntomas y se hace un antígeno y le sale positivo, pues ya no es necesario ese Claro. PCR. doctora, nos acercamos al cierre de esta entrevista y es importante tener sus impresiones profesionales y técnicas y sus recomendaciones para poder seguir enfrentando esta escalada. Usted daba un dato que es realmente alarmante. Vienen 14 días complicados, vienen 2 semanas más, prácticamente lo que dura el estado de prevención, que pueden ser críticas en cuanto a los contagios. Sus impresiones finales y conclusiones al respecto, doctora. Sí, yo comprendo a la población, entiendo la frustración. El estado de prevención está muy dirigido a algo en concreto, ¿sí? Entonces, no son medidas epidemiológicas a controlar la pandemia como tal. Entonces, mi recomendación a la población es busquemos a la individualidad cómo lo podemos hacer para que ayude a la colectividad. Esto es, prefiera siempre los lugares ventilados, siempre esté a 1,5 metros de las demás personas. Colóquese la mascarilla que le selle la nariz y la boca. Si va a estar en un sitio que usted siente o percibe que no hay 1,5 metros, colóquese la careta, ¿verdad? Y no se la quite para nada. De lo contrario, si puede, quédese en casa, si es algo esencial. Y si va a ir a la plaza a manifestar, porque he visto que hay unas convocatorias para manifestar, comprendo y dan muchísimas ganas de hacerlo. Manifestemos también desde nuestras redes, ¿verdad? Hay muchas formas de hacerlo, pero si decide hacerlo, haga y tome sus precauciones. Mascarilla bien colocada, su careta, el distanciamiento y el higiene de manos. Y no nos cansemos de exigir, necesitamos vacunación masiva para la población, que en mi opinión es lo que puede sacarnos adelante de la pandemia. Doctora, agradecidos con que haya tomado esta comunicación y Gracias. haya trasladado a la audiencia de Canal Antigua todas sus impresiones, recomendaciones y consejos muy profesionales. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas Feliz noches. noche, doctora. Hasta pronto. Hasta luego. Marinés, a veces usamos la mascarilla no solo mal, sino que a veces la manipulamos mal. Exacto, Y el riesgo de contagiarnos, si la mascarilla ha estado expuesta precisamente al virus, es mucho mayor con la mala manipulación que podemos tener de la misma. Así es, Cristian, creo que todas estas medidas que ya mencionaba la doctora Sandoval, pues hay que tomarlas en cuenta sin duda alguna. Creo que se nos olvida que tenemos una parte importante en esto todos también y como bien decía, son 14 días que vienen críticos, pues a cuidarnos mucho también entre todos. Excelente, Marinés. Pues vamos a a un pequeño corte comercial y le invitamos a que continúe con nosotros porque al volver analizaremos cómo se está implementando la factura electrónica. Quédese aquí porque le tenemos el mejor enfoque noticioso.